toxicidad del hipoclorito de sodio y compuestos de amonio cuaternario en seres humanos. Una revisión sistemática en época de COVID-19. Un ensayo de D. Aguilera, A. Huidobro, J. Venegas. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. Departamento de Ingeniería Química, Colegio de Ciencias e Ingenierías, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos, CIMED, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. Resumen. Los desinfectantes son productos que se utilizan de manera cotidiana. Su uso se ha incrementado debido a los cambios en los hábitos de bioseguridad que incorporó la población desde el inicio de la pandemia del COVID-19. En similar medida, han aumentado las intoxicaciones por la exposición a estas sustancias. Conocer los mecanismos a través de los cuales los productos de desinfección pueden causar una intoxicación es importante para desarrollar estrategias de prevención y manejo oportuno. Con este fin se revisó la información de artículos científicos y reportes de caso mediante la búsqueda sistemática en línea en PubMed, Medline, Google Scholar y EBSCO relacionadas a intoxicaciones con compuestos de amonio cuaternario e hipoclorito de sodio. El procedimiento utilizado implicó la búsqueda de palabras claves alusivas al tema mediante el uso de descriptores en ciencias en salud y medical subject heading. Posteriormente se utilizó metodología Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Los resultados del estudio evidenciaron que el hipoclorito de sodio afecta a las células y tejidos mediante sus propiedades oxidativas, provocando alteración de la membrana citoplásmica, desnaturalización y formación de agregados en las proteínas, daño al ADN e inflamación asociada a la lisis celular. Por otro lado, los compuestos de amonio cuaternario afectan principalmente a los compuestos de amonio cuaternario afectan principalmente a la membrana celular, ocasionando daño inflamatorio, fibrosis y alteraciones reproductivas. Los dos compuestos afectan la integridad de la célula de manera directa. Sin embargo, sus efectos se ven exacerbados por los cambios que ocurren en el entorno celular. Introducción. En el ámbito de la pandemia por la COVID-19, los hábitos de bioseguridad aumentaron a nivel mundial. Entre las nuevas medidas que ha adoptado la población se encuentra el aumento en la necesidad por desinfectar superficies, lo que conlleva un incremento en la demanda y acceso de productos desinfectantes. Los productos más comunes son los
que contienen hipoclorito de sodio y compuestos de amonio cuaternario. El aumento en la disponibilidad de productos con base en estas sustancias químicas conlleva a una mayor exposición de compuestos, así como el aumento del riesgo en las intoxicaciones, sobre todo si el producto contiene mayor concentración de la recomendada. En la actualidad, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, ha listado 552 productos desinfectantes, de los cuales 257, 46.56%, tienen como ingrediente activo el amonio cuaternario y 72, 13.04%, poseen hipoclorito de sodio, EPA. En Estados Unidos, los centros de atención toxicológica recibieron 45.550 casos de intoxicaciones por productos de desinfección en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2020, representando un incremento del 20.6% en el mismo periodo de 2019, correspondiente al uso de blanqueadores como el cloro. Hubo un incremento del 62.1%. ...1.949 casos adicionales, comparando los periodos anteriormente citados. En Ecuador, a través del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, CIATOX, en el periodo comprendido entre marzo y julio de 2020, se reportaron 101 casos de intoxicación con desinfectantes, de los cuales 48 fueron por productos con base en amonio cuaternario, representando un incremento del 2.400% en comparación con el mismo periodo del 2019. Los casos comparando el mismo espacio de tiempo del 2019. Servicio Integrado de Seguridad 2020. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, en Ecuador no se han reportado casos de intoxicaciones con productos de limpieza que tengan componentes diferentes a los nombrados. Con el fin de contribuir al desarrollo de estrategias de detección, prevención y manejo para las intoxicaciones ocasionadas por estos productos de desinfección, el presente trabajo permite conocer el incremento de casos, así como dar cuenta del mecanismo a través del cual se produce el daño a nivel celular, tisular y orgánico por parte de los desinfectantes con hipoclorito de sodio y amonio cuaternario, que afectan notablemente la salud humana. Material y métodos. Se realizó una búsqueda bibliográfica global con el fin de conocer los mecanismos mediante los cuales desinfectantes con base en compuestos de amonio cuaternario e hipoclorito de sodio alteran la integridad celular. Se analizaron fuentes de datos primarias y secundarias obtenidas a través de los repositorios bibliográficos PubMed, Medline, Google Scholar y EBSCO. La estrategia de recolección de información se basó en el uso de
descriptores en ciencia de la salud. Medical Subject Headings integrados en las ecuaciones de búsqueda. En primer lugar, se realizó un enfoque hacia la obtención de casos clínicos relacionados con intoxicaciones agudas y crónicas causadas por disoluciones de hipoclorito de sodio. En segundo lugar, la búsqueda se orientó hacia estudios que corresponden con hipoclorito de sodio y sus alteraciones a la integridad celular y tisular. La información recabada a partir de estos repositorios cumple con criterios de alcance del contenido, calidad, objetividad y credibilidad de los resultados publicados. Se excluyeron fuentes de información cuya metodología de investigación no permitió obtener resultados confiables o establecer una relación fisiopatológica con la toxicidad en humanos del hipoclorito de sodio y QUAX. Una vez obtenida la información, se realizó y categorizó según los hallazgos clínicos la vía de exposición y el mecanismo de daño celular. Toxicidad del hipoclorito de sodio y sus derivados. Relativo a las intoxicaciones por hipoclorito de sodio, se encontraron 37 reportes de casos y series de casos, los cuales se categorizaron mediante la vía de exposición como se muestra y las manifestaciones clínicas. Es importante anotar que una de las vías de exposición hacia el hipoclorito de sodio se refiere al proceso odontológico intraradicular que consiste en el tratamiento del canal radicular. Los perjuicios que son causados por esa vía dependen del volumen y concentración de la sustancia a la que una persona se ha visto expuesta, aumentando la severidad conforme se incrementa la cantidad de sustancia. Esto nos indica que en el caso de las intoxicaciones con hipoclorito de sodio, la dificultad para respirar es el síntoma más recurrente en los pacientes en conjunto con algún tipo de dolor. En cuanto al mecanismo de acción toxicológica del hipoclorito de sodio, se analizaron 40 artículos científicos en los que se categorizó la fisiopatológica, luego de integrar la información y dilucidar un mecanismo conjunto. Los principales mecanismos descritos están relacionados con la alteración del equilibrio oxidante, oxidación de proteínas, alteración de ácidos nucleicos, alteración lipídica, entre los más importantes, como se puede observar a continuación. Con respecto a las intoxicaciones por QUAX, se encontraron 47 reportes de caso o series de casos, los cuales en primer lugar se categorizaron mediante la vía de exposición. Como se puede observar, las vías oral
y ocular se reportan como las más importantes y las manifestaciones clínicas que se observan. En segundo lugar, los reportes de intoxicación por quacks se relacionaron con las manifestaciones clínicas que se muestran, siendo el edema y la disnea las manifestaciones más frecuentes. En cuanto al mecanismo de acción toxicológica por los quacks, se altera la integridad de las células humanas. Se analizaron 29 artículos científicos categorizando la vía fisiopatológica para luego integrar la información a dilucidar mecanismo conjunto. Como es de observarse, el daño celular y la alteración directa de la integridad celular son los mecanismos de mayor recurrencia. Discusión. En relación a la toxicidad del hipoclorito de sodio, se debe considerar los procesos de transformación que presenta al ingresar al organismo. Esta biotransformación no va a ser específica ni mediada por enzimas y por lo tanto solo se tomarán en cuenta las reacciones químicas que ocurren con el agua presente en las membranas mucosas para formar hipoclorito de sodio o la reacción en el medio ácido estomacal que promueve la formación de cloro gaseoso. A pH fisiológico, el equilibrio entre hipoclorito de sodio y ácido cloroso permite que estas especies se encuentren a concentraciones muy similares, por lo que los efectos se tienen sobre la integridad celular que va a depender de ambos compuestos. Por otro lado, el cloro 2 gaseoso que se forma en el medio estomacal puede desplazarse entre los tractos digestivo y respiratorio, situación que se ve fomentada por la hiperventilación que sucede en una intoxicación aguda debida a la ingestión de productos que contienen hipoclorito de sodio. El cloro 2 reaccionará de igual manera con el agua de las mucosas digestivas y respiratorias para formar ácido clorhídrico y ácido hipocloroso, que terminarán infectando la integridad celular. También se debe tener presente que los productos que contienen hipoclorito de sodio poseen un pH de 12 muy básico, por lo cual los grupos hidroxilo van a desempeñar un papel importante en el daño celular. El hipoclorito de sodio puede afectar al organismo a través de las vías de exposición gastrointestinal, respiratoria, intraradicular, parenteral y dérmica en orden decreciente de toxicidad. En general, el daño que produce al ser humano va a depender del volumen, concentración y tiempo de exposición. Por otro lado, como los productos derivados del hipoclorito de sodio requieren de agua para su formación, los reportes de daño en la piel son disoluciones en baja concentración,
son escasos. Una vez el hipoclorito de sodio ingresa al organismo, produce un daño directo a la célula e incluso a la matriz extracelular. En primer lugar, en verse afectado es la membrana citoplásmica de las células expuestas. Como se observa, van a producir la saponificación de los lípidos de la membrana, provocando degeneración lipófila. Como se observa, los OH van a producir la saponificación de los lípidos de la membrana, provocando degeneración lipófila, lo que permitirá la penetración de las sustancias al interior de las células, ocasionando una necrosis de licuefacción. Esto, a su vez, permite una penetración más profunda de las sustancias en el tejido, promovida por la hidrólisis de los glucosaminoglicanos de la matriz extracelular y una alteración de las fibras del colágeno epitelial. Dependiendo del grado de penetración de la sustancia, se puede evidenciar hemorragias, necrosis celular con infiltrado leucocitario y trombosis. En el proceso de curación natural del organismo pueden formarse depósitos de colágeno y reepitelización del tejido afectado, lo que a veces resulta en estenosis subaguda o crónica. Esta situación es preocupante porque las vías respiratorias y digestivas se ven seriamente afectadas. El daño en la membrana iniciado por los grupos hidroxilo se ve exacerbado por efecto del hipoclorito de sodio, pues esta sustancia tiene la capacidad de reaccionar con los fosfolípidos que contienen residuos de ácidos grasos altamente insaturados, ocasionando principalmente la formación de clorohidrinas o epóxidos. Como los dobles enlaces en las insaturaciones de los ácidos grasos son inestables, pueden clorarse u oxigenarse y a través de hidrólisis generar lipofosfólipos, pueden generar lisofosfolípidos y ácidos grasos oxidativamente modificados. Además, a partir de los ácidos grasos en contacto con ácido hipocloroso, se pueden formar en menor medida hidroperóxidos, aldehídos o ácidos carboxílicos que afectan la estabilidad de la membrana celular, alterando su integridad y morfología. Se ha observado también que el ácido hipocloroso se puede dirigir a los plasmalógenos fosfolípidos de membrana que contienen un éter vinílico, que son especialmente sensibles a la oxidación, lo cual genera un efecto protector previniendo la oxidación de otras especies. No obstante, pueden obtenerse lípidos clorados tóxicos para la célula y lisofosfolípidos, en específico el aldehído 2-clorado del ácido 2-cifalta, el cual a su vez tiene la capacidad de metabolizarse en un ácido graso 2-clorado 2-cifa, que puede incorporarse a otros lípidos más complejos. A su vez,
el 2-cifa se puede reducir a alcohol 2-CFOH, formando adductos con proteínas y ácidos nucleicos, o consumir glutatión, paladino y colaboradores. Si bien la formación de estos metabolitos es el resultado de una pérdida de ácidos grasos de la membrana, también existen otros efectos a nivel del entorno celular que serán explorados más adelante. Una vez alterada la integridad de la membrana citoplásmica, el ácido hipocloroso puede ingresar a la célula, interactuando con las principales proteínas, tanto intracelular como extracelulares. El ácido hipocloroso se considera una especie reactiva de oxígeno, ROS, que actúa como un oxidante de 2 electrones, siendo capaz de alterar la estructura, composición, carga, polaridad o plegamiento de las proteínas mediante la oxidación o cloración de los aminoácidos que la conforman. Los aminoácidos más afectados son los que poseen grupos sulfidrilos, cisteína y metionina, pues son más propensos a la oxidación, aunque también pueden alterar a la histidina, arginina, lisina, metionina, triptófano y tirosina. Como se aprecia, uno de los mecanismos de daño proteico es la desnaturalización de proteínas. Se ha observado que la exposición de hemoglobina a hipocloroso produce la destrucción del grupo hemo. Así mismo puede alterar la laminina, proteína de la matriz extracelular, a través de la cloración u oxidación de residuos de metionina, triptófano y tirosina. El hipocloroso es capaz de alterar estructural y funcionalmente el fibrinógeno de los residuos de varios aminoácidos, descomponiendo la fibronectina mediante la ruptura de los enlaces disulfuro que se forman entre sus cisteínas, produciendo la cloración de residuos de tirosina y la oxidación de triptófano, histidina y metionina. Se ha evidenciado que el mecanismo de cloración de los aminoácidos afecta directamente al grupo amino, produciendo N-cloraminas o NN-dicloraminas que se degradan hacia aldehídos, nitrilos y derivados clorados. La estabilidad de la cloramina formada va a depender del aminoácido que se ve afectado. Se pueden formar otros productos clorados a partir de la interacción con grupos funcionales específicos de cada aminoácido. Por ejemplo, el anillo aromático de la tirosina y triptófano, el imidazol de la histidina o la formación de cloraminas a partir de los grupos amino de las cadenas laterales de arginina y lisina. Los productos de oxidación se pueden obtener en la metionina, donde el sulfuro de la cadena lateral se oxida a sulfóxido, o en la cisteína, donde el grupo sulfidrilo se oxida a ácido sulfénico.
También se puede apreciar otro mecanismo de daño proteico, el cual se refiere a la formación de aductos entre proteínas. Se ha observado que la exposición puede producir la agregación de ceruloplasmina mediante puentes de disulfuro y enlaces cruzados de ditirosina. Se ha evidenciado que puede inducir al entrecruzamiento entre las proteínas C reactivas, CRP, alterando su funcionamiento, así como la formación de aductos entre CRP y albúmina. Los enlaces de ditirosina pueden ser formados debido a que el hipocloroso tiene la capacidad para producir radicales tirosilo a partir de tirosina, los cuales se recombinan y enolizan con otro radical formando ditirosina. Por otro lado, la oxidación de cistinas produce la ruptura del puente disulfuro, provocando la formación de ácido sulfénico que, al ser inestable, forma nuevos compuestos disulfuro no deseados entre proteínas o en la misma proteína con los otros azufres disponibles. Además, el ácido sulfénico es susceptible a la glutationización o a la reacción con N-acetilcisteína. El daño proteico que ocasiona el hipocloroso provoca que se inhiban las enzimas responsables del mantenimiento energético y homeostasis celular, por lo que se ven comprometidas todas las funciones, determinando la muerte celular. En esa misma línea, la formación de cloraminas derivadas de la oxidación de proteínas aminoácidos libres provoca mayor citotoxicidad hacia otras estructuras celulares como lípidos, incrementando el daño a la membrana y ADN, reteniendo la capacidad oxidante del ácido hipocloroso, pero reaccionando lentamente y con mayor selectividad. La formación de los productos de oxidación también altera el equilibrio de la oxidación-reducción celular mediante el consumo del sistema antioxidante, desencadenando una cascada de oxidación progresiva y estrés oxidativo que afectará aún más a la célula del entorno que la rodea. El hipocloroso también interactúa con las bases nitrogenadas que conforman el ADN, produciendo cambios oxidativos que podrían alterar su integridad y funcionamiento. La desiguanosina es el DG5-hidroxi-8-oxo-DG y otros subproductos de oxidación. También se produce una cloración a partir de los grupos que contienen nitrógeno en los nucleótidos, afectando a la desoxiadenosina, adenosina desoxitimidina y a la uridina para formar sustitutos clorados en los carbonos
5 y 8 según corresponda. Los grupos amonio del anillo heterocíclico de derivados de guanosina y timidina son más reactivos hacia el hipoclorito de sodio que los grupos NH2 exocílicos derivados de guanosina, adenosina y citidina, y lo que da como resultado cambios estructurales y modificaciones químicas, produciendo cloraminas semiestables y posteriormente la cloración de la base nitrogenada. Estas alteraciones afectan tanto a los desoxinucleótidos que conforman el ADN como a los nucleótidos sin presentar desoxigenación, constituyentes de otras biomoléculas. Si bien el daño oxidativo que produce el hipocloroso altera la estructura de los ácidos nucleicos, también existe evidencia de que puede alterar su funcionamiento. Se ha visto que las ROS pueden inducir lesiones en tándem como sustituciones CCTT o MGGTT. Se ha visto que las células expuestas a hipocloroso presentan hipercromasia nuclear. El ADN expuesto exhibe menor fluorescencia, disminución de la temperatura de desnaturalización, aumento de la movilidad en gel de agarosa y alteraciones en la elipticidad, lo cual indica que existe una desestabilización o ruptura de la doble hélice del ADN que, si es visto bajo microscopía electrónica, muestra perforaciones y fragmentaciones. También los nucleótidos clorados como la 8-CLA son capaces de reemplazar a los nucleótidos normales, pudiendo alterar las funciones en las que se ven involucradas. Se ha observado que la 8-CLA es capaz de ser fosforilada por quinasas intracelulares para producir 8-CL-ATP, cuya acumulación ocasiona que las células se encuentren en un estado más energético, con aumento de la respiración mitocondrial y máxima y a capacidad respiratoria de reserva, llevando al agotamiento de la reserva del ATP celular. Las células expuestas al 8-CLA también tienen una capacidad menor de reparar las lesiones del ADN y de contrarrestar el estrés oxidativo. Se ha observado que la cloración de nucleótidos del ADN pueden alterar en correcto funcionamiento de las Se ha observado que la cloración de nucleótidos del ADN puede alterar el correcto funcionamiento de las enzimas de replicación o reparación mediante impedimento estérico o debido a la electronegatividad de las bases nitrogenadas cloradas. Se ha evidenciado que cuando un segmento del ADN está sustituido con una 8-CLDG, presenta errores en su replicación frente a la polimerasa beta.
En concreto, se ha visto que la inserción de nucleótidos por parte de esta enzima está disminuida, dando lugar a la inclusión de bases no coincidentes e incluso puede existir una brecha de ADN replicado usando una plantilla que contiene 8-CLDG. Todo esto indica que un nucleótido clorado es capaz de producir alteraciones conformacionales y mutaciones en el ADN. Sin embargo, el hipocloroso no se considera mutagénico. Si bien el daño que produce el hipocloroso al ADN puede ser directo, la peroxidación lipídica peroxidación lipídica pueden afectar directamente a los ácidos nucleicos mediante la formación de aductos. Aquí hacemos una breve parada y continuaremos con las alteraciones mencionadas anteriormente que tienen la capacidad de destruir un gran número de células mediante necrosis.